Hermanos, buenos días. Dice el libro de los Hebreos que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 9. 1 de Pedro capítulo 1 versículos del 3 al 9. Siguiendo la exhortación y la enseñanza del autor de la carta a los Hebreos, mis hermanos, doy gracias a Dios porque nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es que gracias a Dios por todos los que nos congregamos para escuchar su palabra, aunque de manera virtual, pero seguimos alabando a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo de 3 en adelante: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de congregarnos nuevamente como iglesia para alabar tu nombre. Mi Dios, bendito seas y gracias porque sabemos, Padre, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por la oportunidad y la bendición que nos das de poder escuchar y escudriñar tu palabra. Bendice este tiempo, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, es tiempo de que cantemos con gozo alabando a nuestro Señor y Salvador. Un bloque de alabanzas. Ahora es tiempo de alabar a Dios en la presencia del Consolador. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Él mora en la alabanza de su pueblo, se goza al oír nuestro clamor. Concéntrate en Él, empieza a cantar, su presencia con poder descenderá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír. Jesús está aquí, a tu lado en cualquier instante. Jesús está aquí, muy dentro de tu corazón. Jesús está aquí, en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Hermanos, como es nuestra costumbre ya que a principio de cada mes llevamos a cabo el memorial de la Santa Cena, bueno, pues como seguimos no pudiéndonos congregar de manera física en nuestra iglesia, pero sí podemos hacer el recordatorio del memorial de la Santa Cena. Las iglesias evangélicas reconocen dos ordenanzas que Jesucristo estableció para que su pueblo las celebrara, y estos fueron el bautismo y la Cena del Señor. En la Cena del Señor, Jesús tomó la copa y el pan, los ingredientes de una comida común, y los transformó en una experiencia espiritual significativa para los creyentes. La enseñanza del apóstol Pablo era una revelación que había recibido directamente del Señor. Como lo dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Había recibido el Evangelio directamente de Cristo y no de ningún hombre. También recibió las instrucciones de la Cena del Señor. Además, había transmitido cuidadosa y fielmente esa información a la iglesia, de modo que podía decir con toda autoridad: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La cena representaba el establecimiento de un nuevo pacto de gracia y debía ser observado como un memorial. Tanto el cuerpo partido como la sangre derramada han de ser considerados como referencias simbólicas más que reales al cuerpo de Cristo. Cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, no estaba él físicamente sobre la mesa. La cena debía de observarse como un memorial o recordatorio, no como un medio de salvación. Las declaraciones: haced esto en memoria de mí, y la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, apoyan la idea de que la cena es un recordatorio espiritual o simbólico de la muerte de Cristo. La Cena del Señor es un memorial espiritual de la acción redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un testimonio público de nuestra fe en Jesucristo. Por tanto, debe de celebrarse en forma solemne, constante y con agradecimiento. Pablo asegura que es posible comer este pan o beber esta copa del Señor indignamente. Si alguien participa de la cena del Señor de manera ligera, sin reverencia, sin gratitud o estando en pecado, está participando indignamente. Y este participar indignamente es ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En lugar de acercarse a la mesa con una actitud errónea o pecadora, el creyente debiera acercarse con fe, en humildad y con la debida comprensión de la condición en la cual nos encontrábamos antes de ser rescatados por Cristo. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos por naturaleza, como dice la Escritura, enemigos de Dios.
Antes de participar en este memorial, pruébese cada uno a sí mismo. El creyente debe de examinar su vida, hacer un autoexamen, confesar sus pecados al Señor y con fe comer del pan y beber de la copa. La institución de la Cena del Señor la encontramos en 1 Corintios 11 y le vamos a dar lectura a los versículos del 23 al 26. Y dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuestro Dios y Padre, que te queremos dar las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú das día a día a cada uno de nosotros. Si bien nos hemos encontrado en este tiempo de tribulación, de angustia, de enfermedad, Señor, sabemos que nadie nos puede arrebatar del hueco de tu mano. Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad del día de hoy de poder recordar ese santo memorial de la Cena del Señor, el recordatorio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, gracias porque ahora sabemos, mi Dios, que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Señor, ahora sabemos que este cuerpo va a ser transformado a la gloriosa imagen de Él. Señor, gracias porque sabemos, mi Dios, que nos espera una herencia eterna, inmarcesible, incontaminada, Señor, que está reservada en el cielo para con nosotros cuando Jesucristo se manifieste. Bendito Dios, gracias por todas esas bendiciones. Queremos rogarte que tú sigas bendiciendo a nuestra iglesia, que la sigas guardando, que le des fortaleza a cada uno de nuestros líderes de la iglesia, Señor, que vivan en santidad, en fe, en amor hacia tu nombre, mi Dios, que les des la necesaria fortaleza para cumplir el propósito que tú has puesto en sus corazones de guiar a esta iglesia, mi Dios. Gracias por cada uno de los miembros de ella, Señor. Te rogamos por aquellos hermanos que se encuentran en enfermedad. El anhelo de nuestro corazón, mi Dios, es que tú les sanes, pero tú tienes tus propósitos y te queremos rogar que tú les des fortaleza, mi Dios, y que ellos no dejen de proclamar tu nombre. Mi Dios, gracias por todos aquellos hermanos que tienen necesidades económicas. Rogamos, mi Dios, Padre, que tú suplas todas sus necesidades de acuerdo a tu voluntad. Oramos también por aquellos familiares, amigos, compañeros de trabajo que aún no te conocen, mi Dios. Que el Evangelio, que tu palabra llegue a sus corazones, a sus mentes y que penetre profundamente en su corazón para que transformen sus vidas y vengan al arrepentimiento, mi Dios. Te damos gracias por toda la obra que tú has hecho por nosotros y oramos en el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, a continuación otro bloque de alabanzas, e inmediatamente después la predicación de la palabra de Dios. Y esta ocasión nos comparte el mensaje nuestro hermano Filiberto Ángeles. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oh, gloria a Cristo Jesús. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, gloria al Rey. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, gloria al Rey. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, gloria al Rey. Oh, gloria a Cristo Jesús.
Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor, Él viene ya. Él viene ya, Cristo Jesús. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con los mensajes de la primera epístola de Juan. Por favor, vayan a sus Biblias. Estamos viendo el capítulo 3. Hoy vamos a ver los versículos del 16 al 18. En este pasaje, el apóstol Juan nos sigue hablando del amor, pero a diferencia del pasaje anterior, en el que contrastó el amor con el odio, ahora vamos a ver cómo el apóstol nos muestra cómo debemos identificar el verdadero amor y particularmente el amor que le debemos tener a nuestros hermanos en la fe. Una de las primeras cosas que vamos a ver en este pasaje es que cuando un creyente ama genuinamente a sus hermanos en la fe, está mostrando al mismo tiempo que tiene un amor genuino hacia su Señor. De tal forma que cuando verdaderamente amas a tu hermano, no lo sientes como algo molesto, sino todo lo contrario. Pues esa actitud es la que te identifica como un verdadero hijo de Dios. Pero si tú sientes que amar en particular a uno de tus hermanos de la congregación te resulta gravoso, es que entonces no has entendido lo que es el amor de Dios. Pero más grave aún será si teniendo el conocimiento de que debes amar a tus hermanos en la fe, solamente disimulas amarlo para que los demás miembros de la iglesia no te critiquen. Y entonces, solo estarás mostrando una actitud hipócrita que no te identifica como un verdadero creyente. La Biblia nos habla de este tipo de personas que diciendo que son creyentes y obedientes a los mandamientos de Dios, tuvieron actitudes hipócritas por las que fueron rechazados por el Señor, como fue el caso de los fariseos y particularmente el caso de Judas. Desafortunadamente, este es un mal común entre las iglesias cristianas. Y es peor de lo que nos imaginamos y más común de lo que pretendemos y lo practicamos, más de lo que estamos dispuestos a aceptar. Este problema es el que ha originado muchas divisiones entre las congregaciones cristianas. Es simplemente la manifestación malvada del mundo dentro de las iglesias. Es comparable a la actitud de las personas inconversas que solo tienen actitudes filantróficas para pacificar sus conciencias o satisfacerse a sí mismos, dándose honra a ellos y no a Dios como debería ser. Es incomprensible esta actitud de falsos cristianos e inconversos que aún ante una verdadera necesidad de sus prójimos, cierran su corazón y le dan la espalda. Son aquellas personas que paradójicamente se motivan emocionalmente cuando ven en una película o en la televisión a una persona que en la novela está sufriendo y que tiene necesidad, y entonces se entristecen y hasta empiezan a derramar lágrimas por algo que es solo una ficción. Pero cuando en la realidad ven a su prójimo que está padeciendo, simplemente lo ignoran. Estas personas no aceptan que manifiestan tal sentimiento, pero el desinterés egoísta que muestran hacia los necesitados al no contribuir para darles las cosas que les son necesarias, están manifestando solamente un corazón egoísta
un corazón hipócrita. Un verdadero cristiano es aquel que no le importa desprenderse de sus comodidades con tal de aliviar las necesidades de sus hermanos. Por la gracia de Dios, todavía podemos ver a hermanos con una amorosa disposición de renunciar a todo por ayudar a los que están en necesidad. Y con esto dan la gloria a Dios con el testimonio de sus vidas. Hermanos, el propósito de este mensaje es recordarles que como genuino cristiano debes tener actitudes de amor hacia tus hermanos en la fe, independientemente si te son agradables o no, porque a ellos también los ama Dios, a pesar de sus defectos, y de la misma manera que te ama a ti, a pesar de tus defectos. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos, hermanos. Señor, sabemos que en nuestro andar diario aún tenemos muchas deficiencias que al no controlarlas nos hacen dudar de nuestra salvación. Señor, te rogamos que a través de este mensaje terminemos de entender de una vez cuál debe ser la actitud de nosotros hacia cualquier persona con la que nos estemos relacionando, ya sea en el vecindario, en la escuela, en el trabajo, etc. Y que de acuerdo con todo lo que hemos aprendido de tu palabra, busquemos tener una vida que sea congruente con lo que hemos aprendido de ti. Y que podamos, sin ninguna dificultad, expresar ese amor que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en nombre de aquel que murió por nosotros por amor. En nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. En este mensaje vamos a ver cómo debe ser el verdadero amor de un cristiano hacia su prójimo. Y primero veremos que debe ser como el de Cristo en el versículo 16, que debe ser incondicional, esto lo vemos en el versículo 17, y finalmente que debe ser verdadero en el versículo 18. Así que vamos a empezar viendo la primera parte. Dice Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Juan ha estado hablando acerca del amor que debe haber entre los miembros de una iglesia, y ahora explica cómo debe ser ese amor, y no da una definición técnica de lo que se debe considerar como el amor, sino que presenta el supremo ejemplo del verdadero amor, el sacrificio que Jesús hizo de su propia vida por amor de toda la humanidad. Hermanos, esta es una enseñanza que todos hemos aprendido desde el mismo momento en el que reconocimos el sacrificio que hizo Cristo
para redimirnos de nuestros pecados. Por eso Juan dice que era algo que ya se conocía. Juan centra su atención no en las ilustraciones tomadas de la vida diaria, sino del supremo ejemplo del amor, a saber que Jesucristo dio su vida por nosotros. En síntesis, todos sabemos lo que es el amor, porque hemos oído el mensaje del Evangelio. La expresión de Juan de poner la vida es algo que es característico de sus escritos y tiene el significado de entregar la propia vida. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 13, Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús no murió por él, murió para que todos nosotros pudiéramos vivir. Poner la vida es una metáfora que se expresa gráficamente la generosidad espontánea por la que una persona, haciendo a un lado lo más preciado que es su vida, la entrega por amor a la persona que está amando. Este pasaje es un eco del popular versículo que nosotros conocemos, Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comúnmente, cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz, es para referirnos a la forma como Cristo nos reconcilió con el Padre y de cómo fue que fuimos salvados de la condenación eterna. Pero en este pasaje, Juan toma la muerte de Cristo como otro de los aspectos divinos de la muerte, de su muerte, que es una entrega que él hizo por amor a nosotros. De tal forma que el apóstol, para que sus lectores pudieran entender cómo era el amor que el Padre requería de ellos, no les da lo que sería una definición del amor, sino que solamente les pide que fijen sus ojos en la cruz, en donde Cristo se había entregado a sí mismo por amor a todos los hombres. Si ellos necesitaban ver cómo era el amor que les estaba demandando el Padre, solo tenían que mirar a aquel que había sido crucificado y ver este sacrificio como el modelo perfecto del amor desinteresado y de la entrega voluntaria, que era algo que deberían tener también ellos, aún por amor a sus mismos enemigos. Hermanos, es la cruz la que nos revela el ministerio del amor de Dios. No hay necesidad de definir el amor, basta con que miremos el ejemplo supremo de su amor. Juan agrega que así como Cristo puso su vida por nosotros, a continuación dice: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pablo dice que puesto que ellos ya habían creído en el amor de aquel que había muerto en esa cruz, de la misma manera, si ellos ya tenían la mente de Cristo, también deberían poner sus propias vidas por amor a sus hermanos. Esta es la calidad de amor que Dios les exige siempre a los que han creído en su obra. La fuente de todo amor y el ejemplo final y modelo del amor es, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Su glorioso sacrificio propio en la cruz del Calvario no solo nos compró el perdón que necesitábamos para ser hijos de Dios, sino que también nos inspiró a amar y perdonar a toda la gente con la que convivimos. Debemos amar a aquellos por los que el mismo Señor dio su vida, y ese amor
debe ser de la misma intensidad y sacrificio con los que Él les mostró que los amaba. Hermanos, tengo que volver a decirlo. La vida cristiana debe ser una imitación de la vida de Cristo. Pablo nos lo pidió. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el apóstol Pedro también lo dijo en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pedro dijo, Cristo nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Hermanos, no hay nadie que pueda mirar a Cristo y decir que no sabe en qué consiste la vida cristiana. El amor de Cristo hacia nosotros ilustra lo que es el verdadero amor a los hermanos. Debemos entender esta instrucción que dio el apóstol Juan a sus lectores de poner sus propias vidas por los hermanos, es decir, que deberían estar dispuestos a renunciar aún a su propia vida para que otros vivieran. Este ejemplo de amor significa decir no a nuestros propios intereses en favor de las necesidades de nuestros hermanos. Juan, al hacer esta petición, seguramente estaba pensando en los límites del sacrificio a los que uno tiene que llegar. Y su afirmación es una manera de decir que el amor está dispuesto a llenar las necesidades de otros, cualquiera que sea el costo del autosacrificio. En esta petición, el apóstol nos recuerda la imagen del buen pastor. Una imagen que el mismo Juan escribió en su evangelio en el capítulo 10. Y aunque ahí no se usa la palabra amor, pero se da la idea de la disposición que tiene ese pastor de poner su vida por las ovejas. Y esto se debe a una preocupación y a un amor por ellas. Sin embargo, el mandato de dar la vida por los hermanos lo expresó Jesús con mayor claridad en el pasaje que se menciona también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 13, donde dijo que el mayor amor que podamos manifestar es que uno ponga su vida por sus amigos. Así como vimos en la predicación anterior de que el odio lleva en sí mismo a la inclinación al homicidio, es decir, a quitar la vida, así también el verdadero amor lleva en sí la inclinación al sacrificio, es decir, a dar la propia vida en beneficio de los demás, en vez de quitarla. Debemos poner nuestra vida por la vida de los hermanos. Si no de hecho, al menos virtualmente, dándoles hasta donde sea posible nuestro tiempo, nuestro cuidado, nuestro trabajo, nuestras oraciones, nuestros bienes. La expresión dar la vida se convirtió cotidianamente en un término al hablar del amor fraterno que hay entre los cristianos. Cuando Juan les estaba haciendo esta petición a sus oyentes, él sabía muy bien que el caso de tener que dar la vida por un hermano, pues no sería algo muy frecuente. Pero él quería dejar claro cuál debería ser el espíritu de sacrificio del creyente hacia sus hermanos, y que debería mostrarse continuamente los unos a los otros. El verdadero amor, como lo presentó Pablo en 1 Corintios 13, recuerden, dice que es sufrido, es benigno, que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El verdadero amor ha de sufrir, ha de gemir por las necesidades de otro y ha de ir, como lo pide Juan, si fuera necesario, aún hasta las puertas de la muerte. Este amor significa la disposición de hacer cualquier cosa por los demás. No quiere decir Juan
que tenemos necesariamente que morir por otros, sino que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, solo si el caso lo requiere. Pero no todos los días se presenta la oportunidad de poner la vida por otros. Pero si se presentan oportunidades de demostrar amor hacia otros en hechos concretos, como a continuación lo expone el apóstol, porque él dice que el amor hacia nuestros prójimos debe ser, y aquí entramos a la segunda parte del mensaje, el amor debe ser incondicional. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo, pudiera ser que el manifestar amor hacia un hermano, particularmente si estamos en alguna necesidad, nos pueda ser difícil de cumplir, porque quizá estamos en una condición que es aún más apremiante que la de nuestro hermano, por lo que según vimos en el versículo anterior, deberíamos dar aún la vida por él. El apóstol Juan sabe perfectamente que alguien pudiera tener limitaciones de tipo material para cumplir con este mandato. Sin embargo, al tener pocas cosas materiales, no quiere decir que no se pueda dar amor como lo pide el apóstol. Recordemos dos casos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44, se menciona un acto de amor hacia Dios, de una mujer hacia Dios. Y esta mujer estaba en la situación más precaria. Una pobre mujer viuda. Ella manifestó ese amor, como lo pide el apóstol, dando todo lo que tenía al Señor. Y que, aunque lo que dio era casi nada, ella se estaba dando a sí misma con lo poco que tenía por amor a su Señor. Esa es la clase de amor que se puede dar hasta las últimas consecuencias. Pablo también escribió acerca de esta misma actitud de amor que mostraron las iglesias de Macedonia. Dice que de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Los verdaderos cristianos no esperan tener más dinero, sino que inclusive dan a pesar de su pobreza. Sin embargo, en este pasaje, Juan está mencionando a aquellos que han sido bendecidos en sus cosas materiales. Dice, el que tiene bienes de este mundo. La traducción correcta es el que tiene los medios para sobrevivir. Esto significa no precisamente una persona que sea rica, sino alguien que solo tiene las cosas ordinarias de la vida, o sea, lo suficiente para vivir sin angustia de carencias. Hermanos, no hace falta tener una fortuna para compartir con lo que se posee con aquellos que están en necesidad. La mayoría de las personas, y eso es debido a la gracia común de Dios, que hasta los inconversos tienen, la mayoría puede suplir en alguna forma las necesidades de otros y pudiera ser como la viuda a la que Jesús vio ofrendar, o como la iglesia de Macedonia, que aún podamos sacar de nuestra pobreza algo para ofrendarlo en amor a los que Dios ama y están en necesidad. Juan menciona a continuación que este tipo de personas están viendo que su hermano tiene necesidad. Como lo acabo de mencionar, es remoto que pueda llegar a ocurrir la situación literalmente de dar la vida por alguno de nuestros hermanos, aunque si se presentara la ocasión ya tenemos el mandamiento sobre lo que tenemos que hacer. Pero
probablemente nuestros hermanos no necesiten en determinados momentos de actos heroicos de martirio. Pero lo que sí es muy probable es que haya hermanos que estén necesitando no que les des la vida, sino que les des un poco de pan. Vimos en el versículo 16 que el apóstol nos sugiere lo más que podemos hacer por nuestros hermanos. Y ahora en este versículo, en el 17, nos sugiere lo mínimo que podemos hacer por ellos. Como lo comenté también anteriormente, todos tenemos finalmente la posibilidad de compartir algo de las muchas bendiciones que el Señor continuamente nos da. Y hermanos, el Señor a algunos da más que a otros. Y esto no podemos cuestionarlo, pues el Señor es soberano y tiene un propósito al darles a unos más que a otros. Pero finalmente, todos estamos en la posibilidad de dar algo a algún hermano o alguna otra persona que pueda estar en alguna necesidad extrema. En el párrafo que dice que la persona que tiene bienes ve a su hermano tener necesidad, la traducción original se refiere a que la persona ha estado observando constantemente que hay una necesidad de un hermano. No se trata de un solo momento ocasional en que el hermano tuvo la necesidad, sino que se ha estado observando de una necesidad constante de la persona que tiene en su vida. Diciéndolo en otra forma, hermano, no te puedes estar haciendo el disimulado de que no sabías que el hermano tenía esa necesidad, porque desde hace tiempo has estado viendo que el hermano tiene ese problema. Un verdadero creyente no podrá ver a su hermano que padezca una necesidad y volver sus ojos hacia otro lado, porque sabe que él debe ayudar en lo que pueda hacer y con lo que pueda hacer por la necesidad de su hermano. Algunos hermanos pueden estar necesitados de comida, ropa, de empleos, de medicina, etc. Porque los que tienen estas cosas deben compartirlas con los que no las tienen. El amor cristiano es un amor que da a los necesitados. Y en tanto que nosotros tengamos y otros tengan poco o nada, no desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da para manifestar ese amor, el que un verdadero convertido necesariamente debe demostrar. Si se nos pide dar la vida por amor a los hermanos, con mayor razón debemos dar los bienes materiales de aquellos que los están necesitando. Pero si en lugar de manifestar ese amor, atendiendo a la necesidad del hermano, dice el apóstol que ese hermano cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La traducción literal es cierra sus entrañas. Esto es un modismo de los hebreos para referirse a las emociones interiores que todos tenemos. La palabra cerrar también lleva la idea de sellar, como si fuera un cerrojo al que se le obstruye con llave para que no entre ni salga nada. Es decir, esta persona que tiene la posibilidad de ayudar a un hermano necesitado, no deja salir de lo más profundo de su ser los sentimientos de empatía que debe tener hacia su hermano en necesidad. Juan dice claramente que no es cristiano aquel que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no dándole lo necesario para satisfacer esta necesidad. Cuando una persona bendecida con los bienes materiales, con comida, ropa, dinero, etc., y no está dispuesta a compartir sus posesiones con aquel que él mismo ha estado observando que tiene necesidad, esta persona
simplemente está desobedeciendo los mandatos de Dios. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, el Señor dijo: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en algunas de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si una persona no comparte las bendiciones de Dios con un hermano que él mismo ha estado observando que está en necesidad, esa persona carece del amor de Dios, es una persona egoísta y no tiene consideración por su hermano espiritual. Esta persona presenta un marcado contraste con el amor de Jesús, pues le está negando a su hermano las cosas básicas de la vida. Si, como acabamos de ver, el apóstol Juan nos está pidiendo inclusive dar la vida misma en amor por un hermano que está en necesidad, con mayor razón debemos ofrecerle aquello que no nos ocasiona un sacrificio como el dar la vida. La manifestación de amor solamente puede ser visible en un ambiente donde se permite dar con generosidad, porque el amor genuino es un dar con sacrificio. El amor siempre se manifiesta en acción, porque nuestra compasión y simpatía hacia el necesitado debe ser el amor de Dios que siempre debe estar expresado en la vida de un verdadero cristiano. Hermanos, hay algo que no debemos olvidar. Las posesiones más preciadas de una persona y sus motivos y sus deseos más profundos no son inseparables. Jesús dijo: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El amor de una persona o está en las cosas del mundo o está en las cosas del cielo. Si una persona no aprecia sus bienes materiales al grado de llevarlos en su corazón, no tendría por qué negárselos a sus hermanos. Pero el hecho mismo de cerrarlo con llave demuestra que ahí los tiene como su tesoro exclusivo. Entonces, ese es al Señor que esa persona está sirviendo, a sus pertenencias y no a Dios. El amor a los bienes del mundo es amor al mundo. Y ya lo dijo Juan en el capítulo 2, versículo 15, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dos enemigos tan irreconciliables como son las cosas materiales con las cosas espirituales, no caben en el mismo corazón. El hermano que está viendo la necesidad de su hermano y no actúa como tal, nos recuerda lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 15 y 16. El apóstol dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto, hermanos, nos pega a todos. Que cuando escuchamos que un hermano está en problemas, muchas veces solamente alcanzamos a decir: bueno, hermano, voy a orar por ti, sin considerar la posibilidad de que podemos hacer algo más práctico por la necesidad que tiene ese hermano. Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, nos dice en una forma aún más comprometedora que debemos ayudar a los hermanos, porque ayudarlos es servirle a Él. Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cualquier cosa que los creyentes hagan unos por otros, también lo están haciendo por su Señor. De tal manera que aquel que auténticamente recibe y sirve a sus hermanos en el nombre de Cristo, será el que verdaderamente manifieste que el amor de Dios está en él. Juan, al final de este versículo, les hace una demoledora pregunta. Si esa persona que se dice cristiana no tiene amor por sus hermanos en la fe, ¿cómo puede suponerse que mora el amor de Dios en él? El mismo Juan pregunta más adelante en esta epístola: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos decir que amamos y obedecemos a Dios cuando no estamos obedeciendo uno de sus principales mandamientos, que es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. La persona que no tiene compasión de su prójimo, que se encuentra en necesidad, no puede ser un hijo de Dios. Si la persona no muestra compasión, demuestra claramente que el amor de Dios no mora en él. Finalmente, el apóstol nos dice cómo debe ser ese amor. Y dice que debe ser verdadero. Hijitos míos, dice Juan, no amemos de palabra ni de lengua. Al terminar esta exhortación, el apóstol Juan les vuelve a hablar con su término más cariñoso a sus lectores. Les llama hijitos míos. Y con esto concreta su enseñanza sobre cómo deberían manifestar el verdadero amor de Cristo. No es solo consolando a los hermanos con palabras bonitas como le van a ayudar en su necesidad. Ninguna cantidad de palabras sobre el amor cristiano ocupará el lugar de una acción amable que implique algún sacrificio propio por una persona que está en necesidad. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. El apóstol Santiago también nos lo dice en el capítulo 1, versículo 22. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Hermanos, podemos ser asiduos estudiosos de la palabra de Dios, entender perfectamente esto que hemos estado estudiando acerca de cómo amar a los hermanos. Pero si solo intelectualmente lo hemos entendido, pero no lo llevamos a cabo en la práctica en nuestra vida de cristiano, de nada servirán los conocimientos que tengamos. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermano, de nada te sirve que sepas que debes amar a tu hermano si no lo estás demostrando. El amor no consiste esencialmente en sentimientos ni en palabras bonitas, sino en lo que tú estés haciendo por ayudar a la necesidad del hermano. No amemos de palabra, dice Juan, ni de lengua. Quiere decir que las palabras no deben ser la única expresión de nuestro amor, sino que éstas deben ser traducidas en hechos. Los hechos son siempre necesarios. Aunque no tengas la labia de exhortar con tu boca,
con tal de que la manifestación de tu amor por el hermano se concrete en hechos. Tal vez pienses que por el hecho de que hayas hablado acerca de una necesidad de tu hermano, o inclusive orado por esa necesidad, ya has cumplido con tu deber. Pero el amor cristiano involucra más que las palabras. El amor y la fe tienen esto en común. Ambos necesitan hechos. Hechos para probar su carácter genuino. Las palabras de amor que nunca se traducen en hechos simplemente carecen de valor. Hablar sin actuar no engaña a las personas. Decir que amas a alguien sin demostrarlo con hechos solo va a mostrar una actitud tuya de hipocresía religiosa, queriendo mostrar que sientes lo que no estás demostrando. Solo hay una forma de mostrar este amor que nos fue ejemplificado por Cristo. Y es el de que ese amor debe ser, dice al final de este pasaje, de hecho y en verdad. La prueba de que amas a un hermano no es que se lo digas, sino en la disponibilidad que tengas para ayudarlo en sus necesidades. Y esta ayuda debe ser manifestación de lo que verdaderamente le amas, pues pudiera ser que estés haciendo un favor con la idea de que vayas a recibir alguna retribución después. La ayuda que le prestes debe ser porque verdaderamente lo amas. El hecho debe ir siempre acompañado por la verdad. Este amor verdadero requiere de acciones sacrificadas. Amar de lengua es lo opuesto a amar en verdad y significa simplemente amar hipócritamente. Amar en verdad es amar a una persona de manera genuina, con el corazón y no solo con la lengua. Una palabra que no se traduce en obras es inútil. A las personas les atrae el amor genuino, pero rechazan la expresión artificial. Recordemos que una de las razones por las cuales Jesús atraía a los pecadores era porque ellos estaban seguros de que Jesús realmente los estaba amando de una manera sincera. Las palabras que digamos a un hermano que se encuentra en necesidad deben ser coherentes con nuestras acciones. Y el uso de nuestra lengua debe concordar con la verdad de la palabra de Dios. Las palabras y la lengua encuentran su contrapartida en las obras y en la verdad. Concluyendo, hermanos, nosotros los cristianos hemos sido reconocidos por nuestro espíritu afectuoso. Siempre el mundo nos ve dispuesto a darnos a sí mismo por los demás. Y esto es por el ejemplo que hoy hemos visto que recibimos del Señor Jesús. No es coincidencia que los cristianos hayan estado a la cabeza en el desarrollo de los ministerios de misericordios que se llevan a cabo en muchas comunidades por todo el mundo. En los hospitales, en las escuelas, los orfanatos, despensas de comida, lugares de seguros para incapacitados, ministerio con los ancianos, etc. En todos esos lugares el amor de un cristiano es visible. Como hijos de Dios, los cristianos debemos ser ejemplo de amor al mundo, a ese mundo inconverso, pues como vimos, aún en la pobreza que tengamos podemos contribuir en la necesidad de otras personas. No se trata de tener muchos recursos materiales para que podamos manifestar amor hacia aquellos que tienen necesidad. Y como vimos, el estándar que Juan nos pone a los cristianos de todas las épocas es el más alto que pudiéramos considerar, el de dar aún la vida misma en amor por otra persona.
Sin embargo, como lo he estado diciendo, esas oportunidades de morir por otra persona no son situaciones tan comunes como pudiera pensarse, pero Juan en este mismo pasaje nos indica que no es solo la vida lo que debemos tener en mente, en darle a una persona a la que decimos que amamos. Normalmente las necesidades de las personas no son tan drásticas como para que nosotros estemos arriesgando la vida por ellos, sino que por el contrario, la mayoría de las veces solamente son necesidades de carácter material, que finalmente pueden ser satisfechas de un modo o de otro. El caso es que si nuestro amor debe manifestarse aún con nuestra propia vida, un verdadero creyente, consciente de esto, no debería tener problemas de darse a la persona necesitada por todo lo que necesita. Cerrarle el corazón a una persona es demostrar que el amor de Dios que se manifestó en Jesucristo no tiene lugar para ti. Juan insiste en que podemos encontrar innumerables oportunidades para demostrar el amor de Cristo en la vida de todas las personas que están cercanas a nosotros y que están en necesidad. Sabemos que la vida no es siempre tan trágica y sin embargo al mismo tiempo el mismo principio de conducta se debe aplicar siempre. Puede movernos sencillamente a gastar algún dinero que hubiéramos podido gastar para nosotros mismos, pero lo usamos para aliviar una necesidad que era esencial para otra persona. Es, después de todo, el mismo principio de acción, aunque a un nivel más bajo de intensidad. Es estar dispuesto a rendir algo que tiene valor para nuestra propia vida y que enriquecerá a la de otro. También aprendemos de este pasaje a esforzarnos por manifestar ese amor en forma verdadera, ya que hacerlo forzadamente o solo de palabra manifestará en aquel que así lo haga un pecado de hipocresía en su vida. Juan nos dice que el amor no es simplemente un sentimiento, es algo que se expresa en acción. No está mal que cuando sabes que un hermano está en necesidad, que debes darle consuelo asegurándole que vas a orar por él. Pero si a la oración le pones acción, tu amor será manifiesto en una forma visible. Para el verdadero cristiano, ayudar al necesitado es un asunto del corazón y como lo dice Juan, no debe ser de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sin embargo, hermanos, quiero hacer alguna aclaración. No nos dejemos arrastrar por la emoción y empecemos a despilfarrar las bendiciones que Dios nos ha dado y las empecemos a repartir indiscriminadamente sin considerar particularmente cada caso. Porque pudiera ser posible que una ayuda dada a una persona con amor pueda llegar a ser inclusive algo negativo para esa persona. Yo les puedo contar una anécdota. En una ocasión que andábamos de vacaciones, al llegar con la camioneta a un pueblo, se acercaron un grupo de niños pidiéndonos una moneda para comprar un pan. Bueno, quizá conmovido o con la idea de que me dejaran pasar, les di una moneda y continué mi camino. Pero adelante había una persona que me dijo que no anduviera haciendo eso, porque esos niños, su necesidad no era tan grande, pero ellos no estaban asistiendo a la escuela porque iban todos los días a esperar que vinieran los turistas para que les dieran unas monedas. El darle
una moneda que para mí pudiera haber parecido que estaba ayudando en algo a su necesidad, fue algo negativo para ellos. Hay muchas personas que fingiendo necesidad quieren explotar el amor de los cristianos. Hermano, no debes solapar con tu ayuda la negligencia, la flojera o la falta de iniciativa de una persona. No debes quitarle a tu familia de sus bendiciones por querer mostrar amor a otros. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Antes está tu familia. Ahora también es posible hacerle daño a alguien dándole dinero con el que probablemente irá a comprar aquello que no le va a hacer ningún bien, como es el caso de las bebidas o quizá de las drogas. Aún, hermanos, inclusive nuestros mismos hermanos en la fe, hay que exhortarlos para que se esfuercen y no lleguen a ser carga para los demás hermanos, pues algunos por causa de su pecado han caído en una necesidad y más que cosas materiales que nosotros les podamos dar, ellos necesitan que les demos un consejo espiritual. Precisamente por este deber que tenemos los cristianos de manifestar el amor de Cristo socorriendo a aquellos que están en necesidad, el teólogo y pastor inglés John Wesley escribió: da y presta a cualquiera, hasta donde sea compatible con los compromisos con tus acreedores, con tu familia y con la familia de la fe. Pero no vayas más allá, porque Dios nunca se contradice a sí mismo. Pablo también dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Debemos prestar atención a nuestras prioridades. El amor hacia nuestros semejantes debe empezar por nuestra propia familia, ya sea la familia en la carne o la familia en la fe. No puedes quitarle el pan de la boca a uno de tus hijos por querer mostrar amor a otra persona que aún estando en necesidad no es tu prioridad. Finalmente, hermanos, la exhortación que hoy nos ha hecho el apóstol Juan es individual, es para cada uno de nosotros personalmente. No debemos involucrar o forzar a los demás hermanos para que den una ayuda a otra persona, porque cada uno es responsable de su actitud ante sus hermanos delante de Dios. Por esta razón, hermanos, yo no soy muy partidario de que se hagan colectas para ayudar a una persona. Debemos manifestar que hay una necesidad que tiene la persona, pero cada quien es responsable de cómo responde ante esa necesidad. No podemos decirle a un hermano, coopera con tanto para ayudar al hermano fulano de tal. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es obedecer particularmente cada uno de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a lo que hay en su corazón. Oremos, hermanos. Señor, nuevamente gracias por recordarnos nuestra obligación de manifestar tu amor al mundo. El de poder abrir nuestro corazón al que está en necesidad. El de manifestar nuestra nueva naturaleza. Y el de ser congruentes con lo que hemos entendido de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a las necesidades de aquellos que las tienen. Sobre todo, a esas personas que son las más vulnerables, a quienes tienen necesidad de que nosotros, en tu nombre, les otorguemos algo. Señor, manifiéstate en nuestras vidas a través del amor
y que el mundo vea que es evidente que somos obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Ahora es tiempo de las ofrendas, mis hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora, mis hermanos, dice segunda de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a orar por las ofrendas. Mi Dios, queremos rogarte que tú bendigas, mi Dios, estas ofrendas, Señor, que se han de levantar en esta mañana.
Te damos gracias porque nos das el privilegio de participar en este servicio, mi Dios. Regresarte un poco de lo mucho que tú nos das. Señor, dale sabiduría a nuestros hermanos para que las administren de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden hacer sus depósitos de sus ofrendas en la cuenta que aparece en sus pantallas. Para finalizar, mis hermanos, les recordamos que se pongan en contacto con los maestros de los estudios que se están dando de manera digital a lo largo de la semana. Los miércoles de 8 a 9 de la noche, varios de nuestros hermanos se reúnen para orar por las necesidades de nuestra iglesia. Los miércoles cada 15 días, a partir de las 7 de la noche, se lleva a cabo el estudio de varones. Los viernes a las 7 de la noche se lleva a cabo el estudio de mujeres. Los sábados a las 11 de la mañana se lleva a cabo el estudio de la escuelita bíblica. Y los domingos, después del servicio de adoración, se lleva a cabo el estudio de jóvenes y adolescentes. Mis hermanos, pónganse en contacto con cada uno de los maestros de estos estudios. Y bien, mis hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Padre eterno, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos has dado de poder participar este día en la cena del Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque en este memorial nos recuerdas la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por cada uno de nosotros. Señor, también nos damos cuenta que somos hijos tuyos y que nuestro hogar está en el cielo, Señor. Que en este tiempo que estamos en la tierra, Señor, debemos de dar testimonio de que Cristo vive en nuestro corazón. Señor, gracias porque solamente tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay manera, mi Dios, de poder estar en paz en este mundo, si no es que Cristo mora en nuestro corazón. Bendito seas y gracias, Señor. Sigue cuidando a nuestra iglesia. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.